Español nivel C2. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hacer una clase de cultura. Vamos a hablar del Camino de Santiago. Nos adentraremos en un viaje en el que nos aproximaremos a una de las rutas religiosas o turísticas más reconocidas internacionalmente. No sé si alguna vez habéis escuchado hablar sobre el Camino de Santiago o sobre la peregrinación. Un peregrino es una persona que hace una ruta andando y es una ruta religiosa, una ruta que se va pues por motivos de credo, porque has hecho una promesa, o ahora actualmente, en la actualidad, es más bien también pues para conocer gente, para hacer deporte, para visitar, recorrer un país, etcétera. O sea, hay muchos peregrinos que no son religiosos. Y esta ruta, este camino se suele hacer a pie, pero bueno, hay muchas formas, ¿no? Se pueden hacer en bicicleta, por ejemplo, se pueden hacer a caballo, etcétera. Después hablaremos un poquito más de ella para que tengáis más información. Aunque voy a empezar leyendo un texto, como siempre, y después veremos las palabras complicadas y a continuación seguiré contando un poquito más para que tengáis una idea más clara de lo que es el Camino de Santiago. Pues voy a ello, ¿vale? A la de 3. 1, 2 y 3. 800 kilómetros de senderos en silla de ruedas. Un joven con parálisis cerebral hace el Camino de Santiago francés para promover la accesibilidad. Una persona en silla de ruedas suele chocar por las calles con farolas, papeleras, alcorques de árboles, señales de tráfico, veladores, peldaños, pero en una ruta de senderismo las trabas son otras. Piedras en el sendero, ríos que cruzan, charcos, baches. Serán algunos de los retos con los que se encuentra el granadino Juan Luis Marfil, de 19 años, con parálisis cerebral, en la ruta francesa del Camino de Santiago. Son 800 kilómetros desde Roncesvalles, que recorrerá este septiembre durante cerca de 2 meses, empujado por su hermano Oliver, de 25. Su objetivo es concienciar de las barreras arquitectónicas y mentales a las que se enfrentan tanto las personas con movilidad reducida como las que no la tienen, y recaudar fondos para una asociación que lucha por la accesibilidad. Mediante vídeos, fotos y textos irá narrando su aventura en la web http://olivertrip.com Caminos sin límites. Queríamos que fuera un viaje con impacto en otras personas. Muchas veces hay más barreras mentales y psicológicas que físicas, y con esta aventura queremos concienciar para que se vea todo lo que se puede conseguir, dice Oliver Marfil en su nombre y en el de su hermano, que apenas puede hablar pero desarrolla su activismo por internet desde la asociación La Ciudad Accesible, una entidad que ha recibido en Bruselas el Premio de Cooperación Ciudadano Europeo 2015 del Parlamento y para la que se recaudarán los fondos. Él no habla, pero con un ratón y un teclado y mediante las redes sociales muestra su movilización, apunta Oliver. Y así es, en su Facebook se lee sobre una foto ilustradora. ¿Para qué sirven las farolas y los semáforos en medio de las aceras? Hay veces que no podemos pasar ni por una ni por la de enfrente. Accesibilidad universal ya. La madre de los chicos, Ana Fernández, no se sorprende demasiado de la idea. Eso es el resultado de un proceso. Juan Luis es muy activo de siempre, en las redes como deportista. Estamos acostumbrados. Lo único que nos daba más miedo era la cantidad de kilómetros que son, pero van a estar bien. Además, va a aprender más socialmente con esto que con sus clases de aula específica. No podemos más que pensar que la iniciativa está muy bien, que es su experiencia y que viva, apunta satisfecha. Los dos hermanos, que ya hicieron un fragmento del camino el año pasado, podían tomar la opción de hacer la ruta por el carril que van las bicicletas,
pero prefieren la de los peregrinos de a pie. Por una carretera o por un arcén no es lo más divertido. Queremos vivirlo interactuando con la gente, que nos pregunten, que contemos de qué va el proyecto, que nos echen una mano para sortear los obstáculos, para subir las cuestas empinadas o bajarlas. Avanza Oliver con entusiasmo. Todas las rutas tienen sus complicaciones, somos unos más. Apunta este granadino que tras estudiar turismo ha lanzado un blog de viajes. A esta aventura va cargando con una cámara, GoPro, herramientas que les servirán para ofrecer reportes a sus seguidores. El vídeo que han preparado para esta iniciativa lanzada en agosto ha sido visto cerca de 600.000 veces en Facebook y ya han recibido donaciones que van acompañadas de camisetas o gorras dependiendo de la cantidad que se aporte. Son como regalos de agradecimiento, matiza Oliver. Mientras, para prepararse físicamente antes de septiembre, aprovechan los entrenamientos por Granada para limpiar basura de los campos y difundir la actividad. Cuenta que su aventura no se limita solo a exponer la ruta del Camino de Santiago. Es para hacer conscientes a todos sobre la accesibilidad en cualquier lugar, matiza Oliver. Dormirán en los albergues públicos, que cuentan con habitaciones adaptadas, y Oliver irá cargando con la mochila para los dos. Nos apañaremos con eso. Y menos mal que mi hermano es delgadito y pesa poco, porque tendré que cogerlo en algunas ocasiones, dice risueño. Vamos a tardar más tiempo, pero lo importante es llegar, concluye. Pues bien, ya hemos leído el texto y nada, os voy a dejar un tiempecito para que volváis a escucharlo o volváis a leerlo y cuando hayáis acabado el ejercicio de comprensión lectora me lo decís y hacemos las palabras que he marcado como interesantes, ¿de acuerdo? Un saludo, hasta ahora.
Pues bueno, ya estamos otra vez aquí. Espero que haya ido bien. Y empezamos con las palabras difíciles. Chocar yo creo que ya la sabéis porque la hicimos en la unidad de automovilismo, pero chocar es impactar. Cuando tienes un accidente con algo, chocas contra él. Yo puedo chocar con un coche, con una farola, etcétera. Está hablando el texto de unos chicos, dos hermanos, que quieren hacer el Camino de Santiago. Pero uno de ellos tiene parálisis cerebral y tiene que hacer el camino en silla de ruedas. Todo ello se hace para concienciar a la gente de los impedimentos que tienen en la sociedad, ¿no? Habla de esto, que es normal con la silla de ruedas chocar por las calles con farolas, papeleras o con otro tipo de cosas, por ejemplo, alcorques de árboles. Bueno, un alcorque es un hoyo, un agujero que se hace al pie de una planta o de un árbol para retener el agua de la lluvia y del riego. Entonces los alcorques de los árboles serían estos hoyos, ¿no?, que se hacen para regar los árboles. Veladores también he señalado, ¿no? Un velador es la mesa, los veladores son las mesas de las terrazas de los bares, o incluso suelen estar también tapadas con lonas, ¿no? Son las terrazas. Y los peldaños son estos escalones de la acera, que van de la acera a la carretera. Tienes que subir un peldaño o 2 peldaños. Una escalera también tiene peldaños. Después he marcado senderismo. Senderismo es un deporte y es caminar por senderos, o sea, subir montañas, pero a través de caminos. He marcado también palabra trabas, ¿no? Todo lo que hemos dicho, estas posibles impedimentos, chocar con peldaños, con señales de tráfico, etcétera, son trabas de este tipo de personas, ¿no? Personas que van en silla de ruedas. Una traba son impedimentos, o sea, problemas, o sea, piedras en el sendero, ¿no? De manera metafórica, como dice el texto. Después he marcado charco. Un charco es cuando llueve mucho, pues en la tierra quedan charcos de agua. Son como pequeñas piscinitas de agua. Y un bache es un desnivel. O sea, cuando voy en coche, si hay desniveles, pues hay varios baches. Después he marcado la palabra peregrino. Ya lo he comentado antes, ¿no? Pero un peregrino es una persona que va a visitar un lugar sagrado, generalmente caminando y por motivos religiosos, aunque puede ser que no. Cuando se van los musulmanes van a la Meca, eso también es un peregrinaje. Pues el Camino de Santiago es un camino de peregrinaje, donde hay peregrinos. Después he marcado la palabra sortear. Sortear obstáculos significa esquivarlos. Y cuando una cuesta es empinada es que tiene un gran desnivel, o sea que cuesta más subir por la gran desnivelación. Y ya por último he marcado la palabra risueño. Una persona que es risueña, una persona que ríe con facilidad, que muestra su risa, que es como soñador, eso es un risueño. Y bien, el resto de palabras yo considero que son más bien fáciles. Si tenéis alguna que yo no haya dicho, diccionario, que salen seguro. Pues bien, vamos a hablar un poquito más sobre el Camino de Santiago, ¿vale? Que es bastante interesante. Bueno, básicamente el Camino de Santiago es el recorrido que realizan los peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela, que está en Galicia, en el norte, más concretamente en el noroeste de España. Muy cercano a Portugal. Y van para visitar la tumba del apóstol Santiago, uno de los 12 apóstoles de Jesús. A partir del siglo IX se forjó como una de las rutas de peregrinación más importantes de Europa. No hay una única ruta.
ni un camino que recorriera el apóstol Santiago, sino que son un conjunto de caminos como venas en el cuerpo que van convergiendo para dirigirse a Compostela. Se puede ir, pues, por ejemplo, el camino francés, que es el del texto que salía del chico en silla de ruedas desde Roncesvalles, pero hay muchos otros caminos que van todos ellos, que están marcados todos ellos para ir a Santiago, a ver a la tumba del apóstol. Lo recorren peregrinos de todo el mundo. Durante la Edad Media fue muy recorrido. Después un poquito olvidado y ahora ha vuelto a tener mucho auge. El camino de Santiago francés, el que hace este chico en silla de ruedas, y las rutas francesas fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993 y 98. Sus orígenes son desconocidos. Parece ser que en el año 2012 se encontraron las reliquias atribuidas al apóstol y al final del siglo IX se extiende por toda Europa, pues esto, que encontraron los restos del apóstol Santiago. Entonces en el siglo XI el número de peregrinos aumentó gracias a contactos culturales entre las naciones europeas. El rey de Asturias, Alfonso II, mandó construir una iglesia en el lugar donde decían reposaban los restos del apóstol. Y esa iglesia se convirtió en uno de los principales destinos de peregrinación de la cristiandad y dio origen al llamado Camino de Santiago. Yo, por ejemplo, no soy religiosa, pero no me importaría hacer el Camino de Santiago, pues por muchos motivos. Tengo muchos compañeros que lo han hecho y que tampoco son religiosos, pero hacer el camino es mucho más, ¿no?, que religiosidad. En un inicio sí que sería algo más beato, pero ahora lo hace muchísima gente pues sin este tipo de interés. Puede ser una inquietud cultural, además de espiritual, ¿no?, o aventurera, o como reto personal, o una forma original de hacer turismo. Hay muchísimas razones para hacer la ruta. Lo que sí que será siempre es una aventura apasionante e inolvidable. Es una manera diferente de conocer España a través de diferentes itinerarios. Lo importante de todo esto es calzarse unas buenas botas, echarse la mochila al hombro y emprender la ruta. Y es una buena oportunidad de conocer gente de muchísimas culturas y hacer muchos amigos. Muchísimos kilómetros al día, tal vez 20, tal vez 30 kilómetros al día andando, pero la gente que me han dicho que lo han hecho ha dicho que ha valido la pena el esfuerzo. Hacerse el Camino de Santiago supone penetrar en paisajes llenos de contrastes entre mesetas, montañas, prados, costas. Puedes ver un poquito de toda la naturaleza española. Atraviesas parques nacionales, recursos ecológicos excepcionales, cumbres como la de los Pirineos, la Ribera del Ebro, sus huertas, llanuras como en Castilla y León, campos de cereales, prados verdes de Galicia o Asturias, etc. O sea que en un solo camino ves paisajes totalmente diversos. Paso por estos caminos, atraviesas ciudades y pueblos y si te gusta el arte, la cultura y sus monumentos, pues es una buena oportunidad para ver todo ello. Podremos encontrarnos con catedrales, puentes, calzadas romanas, monasterios, palacios, casas señoriales a lo largo de nuestro recorrido, además de participar en fiestas, folclore y gastronomía de todas estas zonas. Hay gente que, sin embargo, decide hacer este viaje para encontrarse a sí mismo, porque tiene algo así como místico. Estás caminando y puedes conocer gente, pero después hay grandes periodos del camino en que estás solo tú pensando.
a pesar de que el peregrino no haga el viaje por motivos religiosos, le fluye una cierta espiritualidad, ¿no?, al estar andando solo. Muchos de ellos hacen el viaje para encontrar respuestas a preguntas o hallar la paz interior. Es un viaje interno en el que se aprende a conocerse mejor a uno mismo. Y después lo que he dicho antes, para conocer a gente muy diversa. Durante la ruta el peregrino nunca se va a sentir un extraño. Va a conocer gentes hospitalarias, personas desconocidas que en ocasiones son capaces de ofrecer sus casas para cualquier viajero, etc. En esta travesía el caminante vive momentos únicos con peregrinos de todas las edades, llegados de diversas partes del mundo, en los albergues, en los senderos o en la carretera. Y podrá hacer nuevos amigos y se va a enriquecer a un nivel humano y personal. Pero bueno, en definitiva, sean cuales sean los motivos, recorrer el Camino de Santiago es una experiencia súper gratificante. Y bueno, yo espero hacerlo pronto, espero hacerlo dentro de un año o dentro de un par de años. Me gustaría hacerlo completamente, pero exige cierta preparación física. Pero seguro que el viaje es inolvidable. Pues bueno, espero que os haya resultado interesante y si os interesa si os apetece hacer la ruta o saber un poquito más sobre ella, ya sabéis, en internet hay un mar de información. Por mi parte me despido. Sabéis que tenéis ejercicios para practicar gramática utilizando como telón de fondo el Camino de Santiago. Y si veis, tenéis dos ejercicios. Uno en el que tendréis que elegir la opción correcta, que es más de gramática, vocabulario. Y el segundo, pues os he puesto comentarios de un foro real, de un foro sobre el Camino de Santiago, y tendréis que pasarlos al estilo indirecto para practicar un poquito también este estilo indirecto con todos los cambios verbales. Os invito a que vayáis a Santiago. Galicia es un lugar súper bonito, con un clima húmedo, pero es muy interesante, me gusta muchísimo. Mi familia en parte es de ahí. Y si podéis, pues que hagáis el camino, que es